Mi novia intentó vender mi casa a mis espaldas para salvar a sus padres de la bancarrota. Pero cuando descubrí el fraude inmobiliario, con documentos falsificados, ella y su padre intentaron allanar mi propiedad, fueron arrestados, y ahora enfrentan cargos criminales que nunca vieron venir. Tengo 34 años. Trabajo en construcción desde que tenía 19, y lo que me pasó hace unos meses todavía me tiene procesando todo, tipo no puedo creer que realmente haya sucedido. La cosa es que compré mi casa hace como 5 años, una casa de 3 habitaciones con patio trasero y garaje, nada lujoso pero era mía, ¿sabes? Me tomó años de trabajar dobles turnos, de ahorrar cada centavo, de vivir con mi hermano en un apartamento horrible donde podías escuchar todo lo que hacían los vecinos, literalmente todo. Recuerdo el día que firmé los papeles de la casa. Tenía 29 años y sentía que finalmente había logrado algo, que todo el esfuerzo había valido la pena. Mi mamá lloró cuando le di las llaves para que viniera a ver la casa por primera vez, y mi papá, que es un hombre que casi nunca muestra emociones, me dio un abrazo y me dijo que estaba orgulloso de mí. Ese tipo de cosas se te quedan grabadas, ¿me explico? La casa no era perfecta, necesitaba algunas reparaciones, aquí y allá. Pero yo mismo podía hacerlas porque trabajaba en construcción, así que poco a poco la fui arreglando. Pinté todas las paredes, arreglé el piso del garaje que estaba todo agrietado, instalé nuevas luces en el patio trasero. Era mi proyecto, mi orgullo. Los fines de semana invitaba a mis amigos para hacer asados. Veíamos los juegos de fútbol. Era básicamente mi santuario después de años de vivir en lugares que ni siquiera sentía míos. Y bueno, supongo que debería llegar a la parte de Nicole, que es donde todo empezó a irse al diablo. Pero necesito que entiendas lo importante que era esa casa para mí, porque sin ese contexto, no vas a entender por qué lo que hizo fue tan devastador. Conocí a Nicole hace como 3 años, creo que fue en marzo o abril de 2022. No estoy completamente seguro. La conocí en una fiesta de un amigo en común, una de esas típicas reuniones donde medio conoces a medio mundo pero realmente no hablas con nadie. Ella estaba en un rincón tomando una cerveza y nos pusimos a hablar, y la verdad es que congeniamos bien desde el principio. Era divertida, parecía muy centrada. Trabajaba en una oficina haciendo algo relacionado con recursos humanos, no recuerdo exactamente qué. Salimos varias veces, las cosas fueron bien, y después de como un año de estar juntos le dije que se mudara conmigo. Mirando hacia atrás, debí haberlo pensado mejor. Pero en ese momento me parecía el siguiente paso natural, ¿sabes? Estábamos juntos casi todos los días de todas formas, así que tenía sentido. Los primeros meses de vivir juntos fueron buenos, normales. Ella traía algunas de sus cosas. Decoramos un poco la sala juntos, cocinábamos juntos los domingos. Yo seguía trabajando mis turnos normales en construcción, ella iba a su oficina, y en las noches nos poníamos a ver Netflix o lo que fuera. Era una vida tranquila, sin mucho drama. Sus padres vivían como a 1 hora de distancia, en un pueblo más pequeño, y ella los visitaba cada 2 o 3 semanas. Yo iba con ella algunas veces. Sus papás parecían gente normal, un poco estresados económicamente, pero nada fuera de lo común. El papá había tenido un negocio que quebró hace años. Creo que vendía repuestos de autos o algo así, y desde entonces habían estado luchando financieramente. La mamá trabajaba medio tiempo en una tienda, pero tampoco era que ganara mucho. Todo empezó a cambiar hace como un año. O sea, después de que Nicole ya llevaba viviendo conmigo como 1 año y medio. Empezó a mencionar que sus papás estaban teniendo problemas serios de dinero, que el banco les estaba amenazando con quitarles la casa porque se habían atrasado en los pagos de la hipoteca. Al principio solo lo mencionaba de pasada, tipo, mis papás están estresados por lo del banco, ese tipo de cosas. Yo le decía que lo sentía, que esperaba que pudieran resolverlo. Pero honestamente no pensé mucho en ello porque, o sea, no era mi problema. Directamente, me explico. Suena un poco frío decirlo así, pero la verdad es que yo tenía mis propias cuentas que pagar, mi propia hipoteca, mis propios gastos. Pero Nicole empezó a insinuar más y más que tal vez yo podría ayudarlos, tipo, prestarles algo de dinero o algo así. Nunca me lo pedía directamente. Era más como, ay, ojalá hubiera alguna manera de ayudarlos, o no sé qué van a hacer, van a perder todo lo que tienen. Y yo me sentía mal por ella, claro, pero también sabía que si empezaba a prestarles dinero, iba a abrir una puerta que no iba a poder cerrar después. Le dije que lo sentía, pero que no estaba en posición de prestarles dinero, que yo mismo tenía que ser cuidadoso con mis finanzas.
Ella dijo que entendía, pero podía ver en su cara que estaba decepcionada o molesta, no sé. Las cosas se pusieron raras después de eso. Nicole empezó a actuar diferente, más distante, más secretiva. Se quedaba despierta hasta tarde en su laptop, y cuando yo le preguntaba qué estaba haciendo, solo decía que era trabajo o que estaba navegando en Internet. Una vez me acerqué por detrás mientras estaba en la computadora y cerró la pantalla súper rápido, de manera muy obvia. Le pregunté qué onda, y me dijo que nada, que solo estaba viendo algo personal. En ese momento, no le di mucha importancia, pero ahora obviamente sé que debía haber prestado más atención. También empezó a recibir llamadas que ignoraba cuando yo estaba cerca, o se iba a otra habitación para contestar. Le pregunté un par de veces si todo estaba bien, y ella siempre decía que sí, que solo estaba estresada por el trabajo. Entonces, hace como 4 meses, en julio creo, recibí un paquete en el correo. Era de una agencia de bienes raíces, uno de esos paquetes grandes con información sobre vender tu casa. Al principio pensé que era solo publicidad basura, ya sabes, de esas cosas que te mandan aunque no las hayas pedido. Pero cuando lo abrí, mi dirección estaba ahí, mi nombre estaba ahí, y decía algo sobre los próximos pasos para listar la propiedad. Me quedé ahí parado en el garaje donde recojo el correo pensando, ¿qué diablos es esto? Llamé al número que venía en los papeles, y la señora que contestó me dijo que habían recibido una solicitud para listar mi casa en venta, que ya habían hecho una evaluación preliminar y que estaban listos para proceder. No podía creerlo. Literalmente no podía procesar lo que estaba escuchando. Le dije que yo nunca había solicitado eso, que tenía que haber un error. Ella se quedó callada por un momento, y luego me dijo que la solicitud había sido hecha en línea hacía como 2 semanas, y que tenían toda mi información, mi dirección, mi número de identificación fiscal, todo. Le dije que tenía que ser un fraude, que alguien estaba usando mi información, y ella dijo que iba a investigar y me llamaría de vuelta. Colgué el teléfono, y me quedé ahí parado, sintiéndome como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. ¿Quién haría algo así? ¿Cómo tenían toda mi información? Y entonces, como si alguien hubiera prendido una luz en mi cerebro, todo empezó a tener sentido. El comportamiento secreto de Nicole, las conversaciones susurradas, el estrés de sus papás con la casa. No quería creerlo. De verdad que no quería creerlo. Pero sabía. Simplemente sabía. Entré a la casa, y Nicole estaba en la sala viendo la tele. Le mostré los papeles y le pregunté si sabía algo sobre esto. Debiste ver su cara. Se puso pálida instantáneamente. Intentó negarlo al principio, diciendo que no tenía idea de qué estaba hablando, pero yo seguí presionando. Finalmente, después de como 10 minutos de negarme a dejar el tema, se derrumbó y admitió todo. Me dijo que sí, que ella había intentado vender mi casa, que la idea era usar el dinero de la venta para pagar la deuda de sus papás y salvar su casa, y que después, de alguna manera, íbamos a poder comprar otra casa juntos, más pequeña, o lo que fuera. Yo me quedé ahí parado mirándola como si fuera una completa extraña, porque en ese momento eso era exactamente lo que era. Le pregunté si se había vuelto loca, si realmente pensaba que podía vender mi casa sin mi permiso, una casa que yo compré años antes de conocerla, una casa por la que trabajé como un esclavo para poder pagar. Ella empezó a llorar y decir que estaba desesperada, que sus papás iban a perder todo, que no sabía qué más hacer. Le dije que me importaba un carajo su desesperación, que lo que hizo era literalmente un crimen, que era fraude. Ella empezó a enojarse entonces, diciendo que yo era egoísta, que tenía una casa y sus papás estaban a punto de quedarse en la calle, que si realmente la amara la ayudaría. No podía creer lo que estaba escuchando. O sea, ¿en serio estaba tratando de voltear esto y hacerme sentir como el malo? Le dije que empacara sus cosas y se fuera, que la relación estaba terminada, que no quería volver a verla nunca. Ella gritó un poco más, diciendo que estaba exagerando, que ni siquiera se había concretado la venta, que no había pasado nada realmente. Le grité que la única razón por la que no había pasado nada era porque yo me había dado cuenta a tiempo, no porque ella hubiera decidido no hacerlo. Esa noche Nicole se fue a quedarse con una amiga, creo, y yo me quedé despierto toda la noche pensando en qué hacer. A la mañana siguiente llamé a un abogado, un tipo llamado James Sullivan, que un amigo me había recomendado años atrás. Le conté toda la historia, y él me dijo que definitivamente era fraude.
que Nicole había usado mi información personal sin permiso para intentar hacer una transacción financiera masiva. Me dijo que yo tenía dos opciones: o dejarlo ir y solo terminar la relación, o presionar cargos. La verdad es que estuve tentado a solo dejarlo ir, porque parte de mí todavía no quería creer que todo esto estaba pasando, pero James me dijo que si no hacía nada, Nicole podría intentarlo de nuevo, o intentar algo similar con otra persona, y que además necesitaba protegerme legalmente en caso de que ella intentara reclamar algo sobre la casa después. Decidí presionar cargos. Firmé todos los papeles necesarios, di mi declaración a la policía, y básicamente puse el proceso legal en movimiento. Nicole se enteró como 2 días después cuando los policías fueron a hablar con ella. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente feas. Ella empezó a mandar mensajes de texto diciéndome que era un monstruo, que estaba arruinando su vida, que sus papás iban a perder su casa por mi culpa. Yo no respondí ninguno de esos mensajes. James me había aconsejado que no tuviera ningún contacto con ella mientras el caso estaba en proceso. Pero Nicole no se detuvo ahí. Hizo un post largo en Facebook contando una versión completamente retorcida de la historia, diciendo que yo la había estado controlando y manipulando durante años, que ella solo había intentado buscar opciones para ayudar a su familia, y yo la había echado de la casa sin razón, y que ahora la estaba persiguiendo legalmente por despecho. Algunos amigos en común que no conocían toda la historia le creyeron. Empecé a recibir mensajes de gente preguntándome qué onda, si realmente era tan malo como Nicole decía. Fue horrible. O sea, no solo estaba lidiando con la traición y el fraude, ahora también tenía que lidiar con que me pintaran como el villano en redes sociales. Pero espera, porque se pone peor. Como 3 semanas después de todo esto, una noche estaba en mi casa viendo la tele, eran como las 10 de la noche, y escucho ruidos en el patio trasero. Tengo cámaras de seguridad. Las instalé hace como un año. Ironía total considerando cómo me ayudaron después. Así que revisé el feed en mi teléfono, y ahí estaban Nicole y su papá intentando abrir la puerta trasera. No podía creerlo. Literalmente me quedé congelado viendo la pantalla. Llamé a la policía inmediatamente y les dije que había gente intentando entrar a mi casa. Salí al patio por la puerta del frente y empecé a gritarles que la policía venía en camino. El papá de Nicole empezó a gritarme que él tenía derecho a estar ahí, que su hija había vivido en esa casa y que algunas de sus cosas todavía estaban adentro, lo cual era mentira. Nicole se había llevado todo cuando se fue. Nicole solo se quedó ahí parada llorando y diciendo que solo quería hablar conmigo. Los vecinos empezaron a salir porque escucharon el escándalo. Fue súper vergonzoso y horrible. La policía llegó como 5 minutos después y arrestó a los dos por allanamiento e intento de robo. Las cámaras habían grabado todo, así que había evidencia clara de lo que habían intentado hacer. Nicole pasó la noche en la cárcel, su papá también. Salieron al día siguiente con fianza, pero ahora enfrentaban cargos criminales adicionales aparte del fraude original. Y aquí viene la parte que todavía me hace enojar cada vez que pienso en ello. Como 2 días después del incidente del allanamiento, Nicole me mandó un mensaje de texto a través de una amiga, porque yo ya la tenía bloqueada en todo, diciendo que estaba embarazada, que era mío, y que necesitábamos hablar sobre el futuro de nuestra familia. Yo sabía que era mentira. Lo supe instantáneamente, pero igual me hizo dudar por un segundo. Le dije a través de la misma amiga que si realmente estaba embarazada, que me mandara una prueba de paternidad oficial, una de esas que se hacen antes de que nazca el bebé. Obviamente nunca mandó nada, porque era una mentira completa. Era solo otro intento de manipulación, otra forma de tratar de controlar la situación. Cuando le dije que necesitaba pruebas, ella cambió la historia, diciendo que había tenido un aborto espontáneo debido al estrés que yo le estaba causando. O sea, ¿en serio? ¿Estaba usando un embarazo falso y un aborto espontáneo falso para tratar de hacerme sentir culpable? Era enfermizo. Absolutamente enfermizo. James me dijo que ese tipo de manipulación emocional era común en casos de fraude, y que no cayera en eso, que me mantuviera enfocado en el caso legal. Las cosas se pusieron aún más absurdas cuando el abogado de Nicole, que honestamente no sé cómo consiguió pagar, probablemente sus papás pidieron dinero prestado o algo así, me mandó una carta de demanda exigiendo que yo le pagara a Nicole $50,000 por daños emocionales y pérdida de su hogar. La carta era tan ridícula que James y yo casi nos reímos cuando la leímos.
Básicamente argumentaban que como Nicole había vivido en mi casa durante año y medio, ella tenía algún tipo de derecho sobre la propiedad, y que al echarla yo había violado esos derechos. James respondió con una carta que básicamente decía que eso era completamente absurdo, que Nicole nunca había contribuido a la hipoteca, que su nombre no estaba en ningún documento de la propiedad, y que además ella estaba enfrentando cargos criminales por intentar vender fraudulentamente esa misma propiedad. Nunca volvimos a escuchar nada sobre esa demanda después de eso. El proceso legal tomó meses, fue hasta octubre o noviembre que finalmente se resolvió todo. Nicole llegó a un acuerdo con la fiscalía, donde se declaraba culpable de fraude de identidad e intento de fraude inmobiliario, y su papá se declaró culpable de allanamiento. Los dos recibieron sentencias de libertad condicional, multas y horas de servicio comunitario. Nicole también tuvo que pagar los gastos legales que yo había incurrido, que fueron como $15,000. No sé cómo consiguió ese dinero, honestamente no me importa. Lo importante es que todo quedó resuelto legalmente y yo pude finalmente empezar a mover hacia adelante. Pero la verdad es que el daño emocional fue mucho más difícil de procesar que todo el asunto legal. Empecé a ir a terapia con una doctora llamada Patricia Moore, que James me recomendó, porque no podía dormir bien. Estaba todo el tiempo paranoico pensando que alguien iba a intentar entrar a mi casa otra vez, y honestamente me sentía como un idiota por haber confiado en Nicole en primer lugar. Patricia me ayudó mucho a entender que no era mi culpa, que la gente manipuladora es muy buena en lo que hace, y que no había forma de que yo pudiera haber predicho que Nicole haría algo tan extremo. Me tomó meses, pero eventualmente empecé a sentirme mejor, a dormir mejor, a no saltar cada vez que escuchaba un ruido extraño en la casa. Lo que más me costó procesar fue la culpa. Parte de mí seguía sintiendo que tal vez debía haber ayudado a sus papás con dinero, que tal vez si lo hubiera hecho nada de esto habría pasado. Pero Patricia me hizo ver que eso era exactamente lo que Nicole quería que pensara, que la responsabilidad de las decisiones financieras de sus papás no era mía, y que incluso si les hubiera prestado dinero, probablemente hubiera terminado en una situación peor, donde Nicole sentía que podía manipularme para conseguir lo que quisiera. Tenía razón, por supuesto, pero igual me tomó tiempo realmente creerlo. Hoy en día, la casa sigue siendo mía, obviamente. Cambié todas las cerraduras, actualicé el sistema de seguridad, y básicamente hice todo lo posible para sentirme seguro ahí otra vez. A veces todavía pienso en todo lo que pasó, y me cuesta creer que fue real, que alguien que decía amarme realmente intentó robarme literalmente mi casa. Nicole y yo no hemos tenido ningún contacto desde que todo el asunto legal terminó, y honestamente espero no volver a saber nada de ella nunca. Escuché por ahí que se mudó a otro estado. No sé si es verdad. Sus papás perdieron su casa eventualmente, lo cual es triste, pero tampoco es algo que pueda controlar o que sea mi responsabilidad. Lo que aprendí de todo esto, supongo, es que necesitas poner límites claros con la gente, incluso con la gente que amas, especialmente cuando se trata de dinero y propiedades. También aprendí que cuando alguien te muestra quién realmente es, tienes que creerles. Nicole me mostró exactamente quién era cuando intentó vender mi casa a mis espaldas, y yo hice lo correcto al terminar esa relación inmediatamente y protegerme legalmente. A veces la gente me pregunta si alguna vez consideré perdonarla o darle otra oportunidad, y la respuesta siempre es no, ni por un segundo. Lo que hizo no fue un error o una mala decisión impulsiva, fue una traición calculada que planeó durante semanas, y eso no es algo que se pueda perdonar o superar. Ahora tengo 34 años, sigo trabajando en construcción, sigo viviendo en mi casa, y estoy bien. No es una historia con un final perfecto, donde todo se arregló mágicamente, y ahora soy feliz todo el tiempo, pero estoy bien. Salgo con alguien nuevo, desde hace como 3 meses. Vamos despacio. Y ella sabe toda la historia de Nicole porque no quiero secretos ni sorpresas. Todavía voy a terapia cada 2 semanas. Patricia dice que estoy haciendo un buen progreso. La semana pasada estaba arreglando el piso del garaje que se había dañado otra vez. Y mientras trabajaba, me di cuenta de que por primera vez en meses no estaba pensando constantemente en todo lo que pasó, estaba simplemente haciendo mi trabajo y escuchando música. Y eso es suficiente por ahora, supongo.